Bueno, vamos dando comienzo entonces a este evento, el Seminario Abierto del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Bienvenidos y bienvenidas todas. Y bueno, esta vez con el enorme honor y gusto y gran alegría de tener de vuelta a alguien que ha sido otro de los hijos de este instituto, que estuvo acá durante varios años, que conoció a nuestros grandes personajes de la vida del instituto, como el profesor Magnus Mörner, Weiner Carlson, en fin, que estuvo en esa época, en la década del 90, el profesor Germán de la Reza, que en aquel momento estaba haciendo su doctorado, y que ahora es destacado profesor en la UAM de México, con vinculaciones con Francia, internacionales. Se ha hecho desde aquel entonces, que era estudiante de doctorado, uno de los grandes nombres en los estudios de integración latinoamericana, de las raíces mismas de la integración latinoamericana, una de las cosas que vamos a hablar hoy en el Congreso de Panamá. Así que es realmente para nosotros una enorme alegría y un gran honor de tener aquí al profesor Germán de la Reza nuevamente aquí en el instituto, en su casa. Así que bueno, entonces le doy la palabra a Germán para esta introducción, esta conferencia, y nuevamente muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias, honrado de estar aquí en lo que es prácticamente mi alma mater, y presentarles los resultados de una investigación que básicamente empecé aquí hace 25 años, un poco de la mano, como resultado de muchas de mis conversaciones con Magnus Mörner, el primer director de este instituto hace mucho tiempo, y por aquel entonces una de las luces de este instituto. Voy a presentar un poco, digamos, de manera sintética, porque no se puede hacer con mucho detalle, algunos resultados de la investigación que yo hice sobre la integración en el siglo XIX. Era un tema relativamente desconocido cuando yo ingresé. Permítame ir al grano, sobre todo para enmarcar las dificultades que yo encontré al comienzo. Empecemos con un día, 7 de diciembre de 1824. Ese día Bolívar, junto con Hipólito Unanue, envían la invitación al Congreso Anfictiónico de Panamá. Es 2 días antes de la batalla de Ayacucho, poco antes de que terminara la Guerra de la Independencia, pero en esa carta él convoca no solamente a los nuevos gobiernos, sino que a estos gobiernos los convoca en su calidad de confederados o casi confederados. Él está haciendo en realidad referencia a los tratados de unión y confederación perpetua realizados de manera bilateral un poco antes. En esta iniciativa, Bolívar emplea un régimen, la Confederación Anfictiónica, que no había sido utilizada prácticamente desde la antigüedad. Para explorar un poco las características de este modelo, de su importancia en el siglo XIX, voy a referirme en los minutos que siguen a la historia del Congreso de Panamá, su influencia y sus lecturas, o las lecturas que del siglo XIX se pueden dar a partir de esta experiencia. Pero antes que nada quisiera mencionarles cuáles eran los elementos que dominaban la literatura historiográfica de la época. Para los historiadores, el siglo XIX, sobre todo los primeros 50 años de independencia, estaban dominados por procesos anárquicos en la mayoría de los países. Se percibían los países como si estos estuvieran en un proceso de aprendizaje con enormes dificultades, cometiendo errores graves, golpes de Estado, guerras civiles. Parecían estas haber más o menos dominado la historia del periodo inicial de la independencia. Ese era un primer obstáculo a una investigación sobre la integración. El segundo
era de que para la gran mayoría de los historiadores de lo que se trataba era de hacer historias nacionales al interior de cada uno de los países. Esto dificultaba entrever cuáles podrían haber sido las iniciativas de convergencia. Las de divergencia las conocíamos, incluso se insistía mucho en ello. Y el último obstáculo que pudimos encontrar en el estudio de la integración en el siglo XIX era que para los contados especialistas en el tema, el Congreso de Panamá había sido el primero y prácticamente el último ensayo correspondiente al siglo XIX. Sin embargo, una relectura de una amplia bibliografía que existía inconsulta, de documentos de archivo que no habían sido revisados, de las minutas de las reuniones, de las sesiones legislativas, permitían entrever una realidad más compleja, ¿no? Mucho más matizada, incluso en ciertos aspectos permitía invalidar algunas de las premisas de las que habían partido los historiadores. En ese contexto es que yo vamos a empezar ahora al revés, vamos a empezar por las conclusiones, es que yo llego a dos grandes resultados. Esta revisión de las fuentes primarias, los documentos de época, me permiten en un primer momento identificar ese modelo anfictiónico, su deuda estrecha con una discusión intelectual europea que se había mantenido siempre en los márgenes de un debate intelectual. No había pasado nunca a ser una propuesta concreta. Durante la Edad Media hay una serie de autores que mantienen viva la tradición anfictiónica de los griegos, pero luego en la Edad Moderna pasa con el duque de Sully, donde tiene su primera forma, al abate Saint-Pierre. Del abate Saint-Pierre llega a América Latina de la mano de Rousseau. La comunicación entre el abate Saint-Pierre o ese modelo anfictiónico y Bolívar es indirecta, porque en realidad Rousseau descree del proyecto del abate Saint-Pierre y entonces escribe dos resúmenes, uno en el que toma las palabras del abate Saint-Pierre, las mejora y presenta el proyecto de una manera coherente. El libro inicial, el libro original del abate Saint-Pierre era arduo, de muy difícil lectura, y él saca un juicio crítico al mismo tiempo en el que expone su punto de vista, según el cual estaríamos ante una iniciativa perfectamente utópica, ¿no? Pero este juicio crítico no va a aparecer hasta la muerte de Rousseau. El otro se va a integrar en algunas ediciones del Contrato Social y ustedes seguramente saben, Bolívar tuvo el ejemplar de Napoleón, el ejemplar que tenía Napoleón del Contrato Social de Rousseau. Es esa la manera como llega a América Latina y a Bolívar. Pero no me voy a detener mucho en este tema. Hay un libro que figura aquí en la biblioteca, es La Invención de la Paz. Es un libro que se ha publicado en 5 idiomas, ha ganado un premio internacional, es de fácil acceso. Permítanme pasar a la segunda conclusión. Este modelo, el anfictiónico, en realidad es el mismo que van a utilizar todos los esquemas de integración a lo largo de los primeros 50 años de independencia. Es el que va a establecer una especie como de ciclo de similitudes a lo largo de estos 50 años entre los tratados bilaterales a los que me acabo de referir, que están firmados entre 1822
y 1826, 25-26, por la Gran Colombia con México, Centroamérica, Perú e incluso Chile. Cada uno de esos tratados establece una confederación de tipo anfictiónica que tiene como uno de sus artículos la obligación, el compromiso de asistir a un futuro Congreso de Unión Hispanoamericana en Panamá, donde estos tratados bilaterales van a fusionar entre sí. Es lo que va a ocurrir precisamente del 22 de junio al 15 de julio de 1826 en el Istmo, donde se firman los tratados. La asamblea se muda enseguida a Tacubaya y queda a la espera de la firma, de la ratificación de los tratados, lo que no va a ocurrir. Pero entre 1828 y 20 años después, 1847, ocurre es que durante buena parte de ese periodo México va a hacer enormes esfuerzos para volver a instalar la asamblea exactamente en los mismos términos como había estado en Panamá. Es una asamblea de unión anfictiónica, se hace referencia a las mismas instrucciones, los mismos objetivos. De hecho, el tratado que saldrá después de las reuniones en Lima de 1847 a 48 parece relativamente calcado del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de Panamá. No va a estar presente México por una razón sencilla. Está ocupado por Estados Unidos y al cabo de la guerra, que termina precisamente en 1848, habrá perdido mitad de su territorio. Enseguida, durante los siguientes años, se da una serie de manifestaciones del llamado Destino Manifiesto estadounidense en todo el continente, que involucra, además de la pérdida de la mitad del territorio mexicano, además de la hiperactividad de los filibusteros en Centroamérica, también en México, además de la conquista de alrededor de 50 islas en varios océanos, los sudamericanos van temiendo de que en realidad vaya a quererse avanzar sobre Sudamérica para la conquista de nuevos territorios. El temor corresponde tanto a los centroamericanos como a Colombia e incluso al Brasil, además del Perú. El Tratado Continental de 1856, que se firma en Santiago de Chile, busca precisamente despertar nuevamente la conciencia unitaria hispanoamericana, crear una especie de defensa colectiva a través de una confederación anfictiónica. El segundo Congreso de Lima busca los mismos objetivos, llamándose a sí misma segundo Congreso de Lima, retoma prácticamente todos aquellos los propósitos del primer Congreso, que a su vez, como acabo de mencionarlo, era profundamente deudor de la herencia de Panamá. En todos los casos tenemos el mismo régimen, confederación anfictiónica. En todos los casos las causas, puesta en dos palabras, es la misma, la causa de la convocatoria, una amenaza de intervención extranjera, sea en los asuntos internos, sean conquistas territoriales. En el primer caso es española, en la segunda europea, en la cuarta se trata de una amenaza estadounidense. En todos los casos se retoma un elemento central del régimen anfictiónico que es el arbitraje. Recordemos que en esa época la pacificación internacional se lograba a partir de las condiciones que imponía el vencedor al vencido, ¿no? Y el tratado que cubría esas relaciones aseguraba la paz mientras el vencido no buscara modificar la situación. La igualdad respecto de una misma ley internacional todavía estaba por hacerse.
Por cierto, va a intervenir por primera vez recién a finales del siglo XIX con la creación del Tribunal de la Haya. Pero estamos casi un siglo antes de ello, cuando el Congreso Anfictiónico de Panamá estipula la creación de un mecanismo de solución de controversias basado en el arbitraje. Es decir, las partes deben conciliar a través de la Asamblea de Plenipotenciarios, que va a dirimir entre ellos y va a ser obligatoria a estas partes sus decisiones, ¿no es cierto? Lo propio va a ocurrir en el siguiente Congreso, en los tratados bilaterales, va a ocurrir en el Congreso de Panamá. En los demás baja de calidad, ya no es arbitraje, sino se queda en mediación, porque los países, los gobiernos creen que la exigencia del arbitraje ha sido uno de los impedimentos por los cuales no se habían aprobado los tratados. Pero como ustedes observan, no va a ser la solución tampoco, porque ninguno de los tratados va a ser aprobado. La identidad es siempre hispanoamericana, latinoamericana a partir del Congreso de Lima, sobre todo si vamos a considerar latinoamericana la presencia del Brasil, aunque nunca llega a ser efectiva. Siempre son invitados, hay una correspondencia numerosa entre las partes, con el deseo de involucrar a los brasileños, pero al final se abstienen de estar presentes en cada ocasión. Los miembros son, ustedes pueden ver el número de repúblicas, en realidad se trata sobre todo de repúblicas sudamericanas, por dos razones. Primero, porque después del Congreso de Panamá, México opera como una suerte de implosión en las relaciones hispanoamericanas por su cuasi desaparición de las relaciones interamericanas a partir de la pérdida de mitad de su territorio. Y luego por la relativa inestabilidad o fragilidad de las fronteras intrasudamericanas, producto del hecho de que un siglo antes de la independencia, Sudamérica se había deshecho o se había transformado de un solo virreinato, el del Perú, en tres, ¿no? El de Buenos Aires y el de Nueva Granada. Esto había dado cierta inestabilidad y fragilidad, o, digamos, de todas maneras, había provocado una mayor atomización. El desenlace. En el primer caso, pudimos haber retomado no ratificación de los tratados, aunque sí se ratifica en dos casos. Pero, como el objetivo era la creación del Congreso de Panamá, es la única excepción. En todos los demás casos, por una suerte de repetición casi absoluta de las condiciones, en cada caso no se aprueban los tratados, ¿no? O sea, se firman, los plenipotenciarios van, negocian, toman en consideración la experiencia anterior, hay una relación acumulativa de experiencia y saber. Entonces, se busca resolver aquellas dificultades que habían impedido la aprobación de los tratados en el Congreso anterior, pero esta vez tampoco tiene lugar, ¿no? La similitud, la identidad de los resultados de los fracasos, por así decirlo, es tal que sugiere una identidad de causas, ¿no? De motivos. Las causas parecen concentrarse en una falta de experiencia legislativa. En cada caso se muestra ese tipo de resultado, y vinculado al primero, el segundo habla de una vulnerabilidad frente a la intervención extranjera que a menudo opera precisamente en las cámaras legislativas, ¿no? Parecería que ahí es donde se concentra la debilidad, en una primera etapa, la debilidad sudamericana. Y una tercera, que es el desarrollo de un prenacionalismo, un protonacionalismo. No podemos hablar de nación, menos de nacionalismo, pero sí sí empieza a encararse como una tarea a realizar por las generaciones de la independencia, ¿no es cierto?, la construcción de identidad nacional, la diferenciación frente a los otros países de
de América Latina. Hasta aquí las características de esto que yo he llamado ciclo del primer ciclo de la integración latinoamericana, no tanto por el elemento consustancial de ese término de la ciclicidad, sino porque el conjunto de estas iniciativas comparten las características que acabo de mencionar y de alguna manera nos retrotrae algo que habíamos observado en el siglo XX. Entre 1960 y 1980 hay un ciclo también de la integración perfectamente distinguible entre la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que luego se va a transformar en ALADI, la Comunidad Andina de Naciones, entonces Pacto Andino, y antes de ello el Mercado Común Centroamericano, ambos inspirados de las dos experiencias europeas dominantes, ¿no? Que es el Mercado Común Europeo y el EFTA, ¿no? El European Free Trade Area. Y después de la década perdida, del 91 al 2003, diría, casi con precisión, se da una especie como de paradigma norteamericano de la integración, en el que es dominante el NAFTA, el TLC, y antes del TLC, porque estoy hablando del 91, tratándose de hecho de un tratado que se funda en el 94, desde el 91 empiezan a generarse una serie de tratados de libre comercio inspirados en el modelo norteamericano, que es el del Tratado Estados Unidos-Canadá. De hecho, el TLC no es más que una suma, ¿no?, de un tratado estadounidense-canadiense, el de México con Canadá y con Estados Unidos. Esta parte la teníamos relativamente clara. La exploración de este ciclo en el siglo XIX parece dar una cierta coherencia general a las iniciativas de integración y nos conducen a dos grandes conclusiones. De un lado, de que ese siglo XIX tiene, al menos desde la perspectiva de las relaciones exteriores de los países, un sentido coherente y acumulativo. No siempre, pero en este caso, al menos desde la perspectiva que estamos analizando, es claramente acumulativo y coherente. Y en el otro, de que estamos ante un ciclo de integración confederativa, anfictiónica, perfectamente identificable como una herencia bolivariana. Es, de hecho, de 1821 a 1865 que podríamos definir los contornos de la influencia de Bolívar con precisión, porque se trata del mismo esquema, la herencia de Bolívar respecto de las iniciativas de Unión Hispanoamericana. He querido, conversaba con Andrés al respecto, con Magnus también, quise dejar más o menos redonda esta parte y no entrar en muchos detalles sobre aspectos que son muy relevantes para la comprensión del periodo. Por ejemplo, el papel de Estados Unidos, por supuesto, ¿por qué se detiene el ciclo confederativo en 1865? Y si el Congreso de Panamá fue o no panamericano. Quizá para muchos de ustedes sea evidente que fuera un Congreso de Unión Hispanoamericana, pero hay una amplia bibliografía que insiste en el aspecto panamericano del Congreso de Panamá, ¿no? Entonces, estos tres puntos los he dejado más para el final. No sé si puedo pasar a ellos o quizá esperar alguna otra intervención del público. No, yo diría que pases, ¿sí?, a ellos y después... Perfecto. Sobre el papel de Estados Unidos. Creo que puedo traer a discusión algunos elementos relativamente nuevos al respecto. El primer cónsul estadounidense en el Perú, en el periodo más relevante del proceso de creación del Congreso de Panamá, William Tudor, llega poco antes de la batalla de Ayacucho y se va a ir después, 1828, después del fracaso del Congreso de Panamá. Para el periodo en que estuvo, para el papel que el Perú jugó en el descalabro del Congreso de Panamá por una especie de renuncia a participar en esto después de Panamá, después de los días del Istmo, parecía
clave el papel que había jugado este personaje, aunque no teníamos cómo acceder a la información. La única fuente era la correspondencia estadounidense publicada por William Manning a comienzos del siglo XX, ¿no? En 1932, traducido al español por una editorial argentina. Pero si ustedes miraran de nueva cuenta esta colección de correspondencias, había una treintena de cartas. Estas cartas no decían mucho, eran bastante ociosas respecto de lo que había acontecido en aquella época. Se trataba de un cónsul. Yo llegué a imaginar que quizá el hecho de que se hubieran omitido muchos otros documentos de su correspondencia se debía a que eran registros, por ejemplo, de los barcos que llegaban al Callao, donde él se queda un buen tiempo, o de quizá los intentos de comercialización y cuestiones típicas de ellos. Pedí autorización al Departamento de Estado en varias ocasiones para poder acceder al archivo completo de William Manning. Nunca recibí respuesta, pero logré, gracias a una invitación de Georgetown, recibí la posibilidad de ingresar de manera indirecta a esto. Más o menos en los años 30 del siglo XIX, la familia de William Tudor había pedido al Congreso de Estados Unidos que le resarciera por servicios no pagados. Entonces, para poder discutir el tema, el Congreso le pidió al presidente entonces, en turno, de que autorizara la llegada de la copia completa, o casi completa, porque ahí se dice de que faltan algunos documentos, la copia completa de la correspondencia de William Tudor. Entonces, esta correspondencia llegó y se guardó como archivo del Congreso de Estados Unidos, no del Departamento de Estado, que es así como tuve la posibilidad de acceder a él. Ustedes pueden consultar los resultados de esta investigación en Cuadernos Americanos, lo publiqué hace año y medio, y resulta ahí con claridad el papel verdaderamente funesto jugado por esta personalidad respecto de la participación o la no participación del boicot de parte del Perú respecto del Congreso de Panamá. No quiero entrar en más detalles, espero de que el documento, el artículo que escribí les sea útil en responder las múltiples interrogantes que pueden surgir alrededor de esta actitud sistemática y eficiente de parte de William Tudor. Sin embargo, queda la pregunta, ¿fue un hecho aislado? Sabemos que hubo otros embajadores, por ejemplo, en México y en Colombia, que tuvieron una actitud también contraria al Congreso de Panamá en el momento más delicado, que fue en el proceso de ratificación de los tratados. De hecho, salvo la Gran Colombia, y lo hace poco antes de ser destruida, antes de dividirse en 3 países, de hecho, les decía, solamente ese país es el que aprobará los tratados. En el resto de los casos, ninguno de los países miembros ratifica los tratados. Quizá para algunos, aquí hay presente también mexicanos, recordarán el papel de Joel Poinsett. Joel Poinsett es el primer embajador de Estados Unidos en México y va a jugar un papel muy importante en el Congreso de México. Su influencia no solamente va a ser a través del Ejecutivo, que lo es de manera significativa, pero sobre todo del Congreso mexicano, ¿no? Donde va a poder determinar, en algún momento llega a determinar la agenda del Congreso mexicano, aunque va a terminar él expulsado en 1828 por el rechazo popular que presentan sus acciones, casi al mismo tiempo que Tudor. Tudor no es expulsado del Perú, el presidente lo que hace de Estados Unidos es que lo asciende, lo envía como primer
secretario a la Embajada de Estados Unidos en Río de Janeiro, un país más importante para los intereses de Estados Unidos, en un nivel de jerarquía diplomática más elevada, etc., ¿no? Eso respecto de la influencia de Estados Unidos y de la parte que quizá ustedes no estén muy familiarizados con ello. Siguiente, sobre el panamericanismo del Congreso de Panamá. Hay una página de mi libro sobre el ciclo anfictiónico que se dedica a hacer una pormenorizada reseña de los autores que afirman de que el Congreso de Panamá es de identidad hispanoamericana y los que dicen lo contrario, que es el fundamento, es el origen del panamericanismo. Los números en ambos lados son grandes. O sea, realmente es como si la literatura de especialidad se hubiera escindido en esos dos grupos, aunque tengo la sensación de que aquí hay una presencia quizá más guiada ideológicamente de algunas hipótesis que de evidencias, porque con toda certidumbre el Congreso de Panamá es exclusivamente hispanoamericano. Es la búsqueda de reunión de aquellos ex provincias que ya se habían confederado entre 1822, 21 y 1826 mediante tratados bilaterales. De hecho, Bolívar, cuando envía desde el Perú la convocatoria al Congreso de Panamá en aquel 7 de diciembre, lo hace solamente a los países con los cuales se había firmado tratados de unión y liga confederativa. Ningún otro. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires no figura en la lista de los invitados. Lo que se presta a una malinterpretación es el papel de Santander, el vicepresidente colombiano. Sin embargo, también ahí temo discrepar respecto de la facilidad que se le da con la que se interpreta esta situación. Santander invita a los llamados países neutrales, véase Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña, a las conferencias de los países neutrales, no a la de los confederados. La diferencia entre conferencias neutrales y las conferencias, o sea, de todos, incluyendo los neutrales, y las conferencias de los confederados es conocida en la época. Es transmitida, por ejemplo, por los delegados al Congreso de Panamá, a sus respectivos gobiernos, es explicado por Dawkins, el observador estadounidense británico, a su gobierno, es difundido orbi y urbi por el abate, ahorita recuerdo, publica un libro, el Congreso de Panamá en 1825, y él explica en este libro de que Prat, el abate de Prat, él explica que el Congreso se divide en dos secciones. Una son las conferencias formales de los confederados y la otra son las conferencias de los neutrales. O sea, queda claro para todos de que el carácter hispanoamericano del Congreso de Panamá es definitorio en sus elementos esenciales que invitan a otros países, no entonces nada más, sino más adelante, por ejemplo, con las sucesivas invitaciones al Brasil. Y por último, ¿por qué concluye el ciclo anfictiónico en 1865-66? He intentado dar una explicación dándole seguimiento a la correspondencia de la época, a las iniciativas que de pronto se detienen, como congeladas en la etapa en la que se encontraban. Y tiene que ver con las dos grandes conflagraciones que van a venir inmediatamente. En el segundo Congreso de Lima, uno de los asistentes es Sarmiento. Su oponente, Mitre, está en la presidencia y es el que está iniciando la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Esa terrible conflagración que va a destruir al Paraguay
prácticamente reduciéndola a su mínima expresión territorial, va a simbrar las relaciones entre los latinoamericanos porque son por primera vez guerras de conquista. Y poco después, aquellos países que habían sido convocantes y sede de prácticamente todos los congresos de Unión Hispanoamericana, Perú, Chile y en su momento también Bolivia, van a entrar en la Guerra del Pacífico para terminar con uno de los conflictos más duraderos en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas del continente. En este momento todavía se debate, parece que ha sido puesto para etapas posteriores, quizá posteriores a las elecciones presidenciales en los países en conflicto, pero en este momento todavía se debate el problema en La Haya, una demanda de Bolivia para que se entre en negociaciones directas para la posible salida, una salida soberana al mar. Estamos hablando de prácticamente más de siglo y medio de una práctica ruptura de relaciones. Hubo un regreso, después un distanciamiento, etcétera, pero de todas maneras habrá de afectar las relaciones interamericanas desde ese momento. Creo que a ello se debe la desaparición de este primer ciclo del unionismo. Y confirma esto el que poco después, una vez creada esta nueva situación en las relaciones interamericanas, Estados Unidos surge esta vez como una especie del primero entre los pares, va a convocar a una primera reunión en 1889, ¿no es cierto?, de intento de integración, y entonces el seguimiento que he podido darle a la correspondencia de entonces, los primeros 50 años de independencia me permite decirlo, recién surge con fuerza la doctrina Monroe. La doctrina Monroe había desaparecido casi al momento del Congreso de Panamá porque Estados Unidos no quería que se convirtiera en una doctrina americana. Decía, es una política nuestra. Nosotros no aceptamos de que intervengan otras potencias en América, pero esta es una política nuestra. Y eso lo dice en sus instrucciones a sus representantes ante el Congreso Anfictiónico de Panamá. Permítame nada más aquí. Este libro me permite cerrar una especie de ciclo, a mi vez, con respecto al LAIS. Cuando yo empecé a hacer esta investigación hace 20 y tantos años, Magnus Mörner tenía una colección de las actas del Congreso de Panamá. Era un espécimen sumamente raro de este tipo de documentación. Entiendo que ahora se encuentran quizá en Hungría estas... Con el tiempo he hecho una recopilación de los documentos de las actas, les he ido agregando, y la editorial, la magnífica Biblioteca Ayacucho, las publicó y están disponibles gratuitamente, ¿no? Ahí, entre los documentos que ustedes van a poder encontrar, están naturalmente los tratados de unión, liga y confederación perpetua de los 4 intentos, a los que me acabo de referir. Están las instrucciones dadas por cada uno de los gobiernos a los respectivos ministros plenipotenciarios, y quizá uno de los documentos más luminosos, aún en sus oscuridades, uno de los documentos más luminosos para comprender el siglo XIX, las instrucciones del gobierno de Estados Unidos a sus ministros plenipotenciarios, ¿no? Son alrededor de 50 y tantas páginas, muy detalladas, preveyendo gran parte de lo que vendrá luego, ¿no? Hay una consistencia remarcable entre los propósitos expuestos en ese momento y los hechos a venir en los siguientes años. Me detendría yo en este tema. Muy bien, un aplauso.
Bueno, muchas gracias, Germán, una gran presentación que realmente nos pone al centro de la investigación que está haciendo sobre todo esto, que es de punta, digamos, en toda esta área de trabajo, y que da lugar a una cantidad de temas y preguntas que podemos seguir explorando. Pensaba hacer algunas preguntas, Germán, y después podemos ampliarla también para el resto del público. Sería interesante si nos pudiera contarnos más sobre, usaste la palabra anfictiónico muchas veces, y quizás puedas explicar más cuál es el significado real de la palabra anfictiónico en todo esto. ¿Por qué elige justo esa palabra? Esa es una. El otro tema es que has hablado de Estados Unidos, pero sería interesante si también nos pudieras contar más sobre el otro agente externo que también estaba presente y que influyó en todo esto. Quizá había una triangulación aquí en Estados Unidos, los países hispanoamericanos, Brasil y Gran Bretaña, por supuesto, ¿no? Incluso la relación de Gran Bretaña con respecto a Bolívar y con respecto a Estados Unidos, en qué se encontraban y en qué se diferenciaban, ¿no? Y la tercera pregunta es si podrías ampliar más con respecto al tema del aporte del Congreso, digamos, de la perspectiva anfictiónica de Panamá y su influencia incluso en el panamericanismo. Porque cuando uno entra a la página de la OEA, por ejemplo, se atribuye a la iniciativa de Bolívar un papel importante como antecedente a esto. ¿Puedo empezar? ¿Sí? ¿Por qué anfictiónico? La pregunta es clave porque quizá la mejor manera de entender las iniciativas del siglo XIX, de entender la iniciativa de Bolívar, sea precisamente entendiendo qué es la anfictionía. ¿Por qué adopta él este modelo? La pequeña historia dice, la anfictionía era la reunión de los estados de las ciudades-estado, los anfictiones de la Grecia antigua, se reunían en una asamblea para debatir los asuntos corrientes de la confederación, asuntos religiosos, la solución de controversias, ¿no? Cómo solucionarlos, cómo apoyarse en un ejército colectivo para poder defender a la confederación. El rasgo principal, el más destacado para Bolívar es sin duda que este modelo respeta la soberanía de los estados. El hecho es muy importante porque Bolívar, ya en la Carta de Jamaica, hace hincapié y está consciente del problema principal que va a representar después de la independencia el cero soberano, ¿no? La necesidad de los nuevos países de adquirir esa libertad de dirigir sus destinos, y Bolívar va a plantear el único modelo posible. El otro, que sería el de una confederación de tipo germánica, involucra una mayor intromisión, por así decir, del centro en los estados. Para no hablar de la federación, que Bolívar rechaza constantemente, incluso al nivel de los estados, ¿no? Pero cuando se trata de la reunión de las nuevas repúblicas, él piensa en una anfictionía como pudiendo unirlas a través de una política exterior, una defensa común, quizá un tratado comercial, pero con un giro favorable, no dice un libre comercio, está consciente de que eso ya no es posible, un giro favorable en los aranceles, y el arbitraje, el elemento decisivo del modelo anfictiónico. Déjenme decirles, pero esto no tiene mucho que ver no es una innovación plena de Bolívar, porque Bolívar lo que hace es retomar una discusión que en Europa se había dado, pero de manera casi estrictamente intelectual. Nunca llega a proponerse a la realidad. El único lugar donde va a buscar su transcripción después de la antigüedad va a ser en América Latina, de la mano de Bolívar.
Gran Bretaña. Gran Bretaña es sin duda el gran elemento tutelar que se busca en el Congreso de Panamá. Hay un texto de Bolívar, se llama Un pensamiento sobre el Congreso de Panamá, en el que él parece haber estado a punto de proponerle a Gran Bretaña de que opere como una suerte de protectorado sobre la nueva confederación. La relación, sin embargo, con Gran Bretaña es compleja y hay idas y venidas de parte de Bolívar. Bolívar se opone a la participación de Estados Unidos en el Congreso de Panamá en múltiples ocasiones, pero también llega a oponerse a la participación de Gran Bretaña, aunque enterado de la llegada de Dawkins, del observador estadounidense británico, a él le parece de que esto es de muy buen augurio, ¿no es cierto? Se trata de aquel guardián universal suficientemente lejos como para poder mantener o preservar a América Latina de los abusos de una potencia inmediata. Gran Bretaña es, en ese momento, no todo el país, sino sobre todo Canning. Canning otorga una gran importancia a Hispanoamérica, una gran importancia a la Gran Colombia y naturalmente a Bolívar. La influencia en el panamericanismo. Sí, yo estoy consciente de que existe de hecho es la forma de legitimación que tiene el panamericanismo, ¿no? Decir que se extrae del Congreso de Panamá, aunque eso no sea muy correcto, porque si buscaba una reintegración de las provincias hispanoamericanas, y no necesariamente de todo el continente, sino de aquellas de una misma cultura, no está hablando del panamericanismo cuya definición es geográfica, el hemisferio occidental, su unión. Y de hecho sabemos que no es tanto una unión neutral de sus distintos países, sino es una bajo hegemonía estadounidense, ¿no? Algo que obviamente Bolívar hubiera desechado. No sé si me acerqué a la distancia. Sí. Bueno, muchas gracias, Germán, y abrimos un poco la cancha, preguntas, comentarios. Sí. Yo quisiera profundizar un poco más en el tema británico, porque, como lo entiendo, Inglaterra no era un elemento muy ajeno, muy lejano, muy neutral, sino precisamente Bolívar gana la guerra de independencia por las fuerzas inglesas, que además combaten con la bandera de las Tres Cruces, ¿no? Ni tan siquiera se enmascaran de voluntarios, ¿no? Y tengo entendido incluso por ese trabajo que usted tiene ahí que los ingleses trataron de hacer tratados comerciales independientes con cada una de estas nuevas naciones, frenando precisamente esa integración económica. Y por último, incluso ellos llegan a inhibir la posible invasión a Cuba y Puerto Rico. Entonces, hay otra cosa que también me llama mucho la atención. Si bien la independencia de Sudamérica, sobre todo de Colombia, Venezuela, etcétera, entonces ya se llamaría la Gran Colombia en ese momento, supongo, ¿no? Está muy vinculada a Inglaterra. La independencia de México es todo lo contrario, es una reacción al trienio liberal. Y los liberales españoles son prácticamente los mercenarios ingleses en España. Sé que Iturbide no está en el poder en ese momento, pero supongo que todavía ese espíritu conservador mexicano chocaría con ese espíritu liberal anglofílico de Bolívar. Entonces, yo creo que se puede profundizar un poco más la cosa. Bolívar padece de una anglofilia enfermiza. Él quiere liberar Canarias, pero tiene Guyana inglesa ahí, tiene la Mosquitia, o no sé si ya la había entregado, que no le interesa. Entonces es una cosa bastante chocante, pero además es práctico. Los ingleses actúan prácticamente para boicotear ese Congreso. Entonces quisiera que usted profundizara en el elemento práctico, más allá de la ideología, la anglofilia abstracta de... Le agradezco que hiciera recuerdo de algo que a veces ha sido muy difícil poder explicar, como uno de los factores que incidió en la atomización de América Latina, de Hispanoamérica, fueron los tratados comerciales de los inicios. Usted ha hecho referencia a los tratados con Gran Bretaña. Son con Gran Bretaña y Estados Unidos. Todos los tratados, no sé si usted está al corriente de la cláusula de la nación más favorecida de la OMC, proviene del GATT.
pero tiene una historia mucho más profunda. Se remonta a la independencia de Estados Unidos y el primer tratado que tiene con Rusia. Pero su verdadero efecto va a ocurrir en América. Los tratados que firma tanto Estados Unidos como Gran Bretaña con las distintas repúblicas incluyen esta cláusula de la nación más favorecida, que por cómo se oye no se entiende. Lo que dice esta en primera instancia es una suerte de preferencia, sugiere eso, pero en los hechos es la forma de dividir que hay con respecto a América Latina. Permítame explicarme un poco más en detalle en esto. ¿Qué dice la cláusula de la nación más favorecida? Entonces y ahora. O sea, no hay modificaciones al respecto. Si el país A, digamos Estados Unidos, y el país B, digamos México, llega a un acuerdo comercial, las reducciones arancelarias que habrán realizado entre ellos están sujetas por el tratado, que incluye la cláusula, a la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué significa eso? Que si México firma un tratado comercial con Guatemala, que ha sido parte del país, ¿no es cierto?, y tiene un giro arancelario más profundo, es más liberado, ese giro automáticamente se aplica a Estados Unidos también. Esa es la idea de la cláusula de la nación más favorecida. En ese entonces rompe con la posibilidad de una convergencia comercial hispanoamericana. Hoy en día se presenta de otra forma, se dice es el instrumento para favorecer la globalización, ¿no es cierto? Porque un país firma con otro. Todos los países que están dentro de la OMC han aceptado el principio de la cláusula de la nación más favorecida. Entonces, si dos países firman un acuerdo con una liberación más profunda, a término, esta liberación es para todos los otros miembros, ¿no? Y de esa manera se va avanzando hacia un libre comercio global, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de una época de globalización, estamos hablando de las nuevas repúblicas y de los intentos de crear tratados a partir de la independencia. El primer paseo que se da Joel Poinsett en América Hispana es de 1810, al momento de las juntas. Va a Buenos Aires, luego pasa a Chile y regresa a México. Es desde un comienzo que se plantea esta política de disociación, y alguien podría decir quizá de buena fe, en el sentido de que, bueno, cada uno de estos lugares quería independizarse. Quizá adivinaron de que la guerra de independencia iba a tomar 15 años, que España iba a concentrarse en unas zonas en detrimento de otras y que íbamos a terminar lo suficientemente empobrecidos como para que haya esta irradiación de atomizaciones, ¿no? En las que los países se dividan. Por ejemplo, México se separa de Centroamérica, que había formado parte durante siglos de su administración. Esta, a su vez, se separa en 5 países. Nicaragua está a punto también de dividirse 2 veces, ¿no es cierto? Lo mismo va a ocurrir con la Gran Colombia, y con Panamá, o sea, que se divide en 3 y luego 4 a finales del siglo XIX. Pero supongamos de que ellos simplemente adivinaron el hecho, pero la falta de buena fe se observa en otro hecho, en que cuando se trata de México, Lucas Alamán, el ministro de Relaciones Exteriores más importante que ha tenido el país en el siglo XIX, logra impedir la firma de un tratado comercial con Gran Bretaña que incluya la cláusula de la nación más favorecida. Y esto lo combate Joel Poinsett de manera muy frecuente. Las instrucciones que da el presidente de Estados Unidos, el secretario de Estado, a sus representantes ante el Congreso de Panamá, también son muy ilustrativas al respecto. De todas formas debe impedirse la no aceptación de la cláusula de la nación más favorecida. La posición de México queda aislada, porque la Gran Colombia de Bolívar firma tratado
comercial con Estados Unidos, que incluye la cláusula de la nación más favorecida, ¿no es cierto? Pero hay un elemento que quiero, que explica, digamos, la relativa mala fe de esta política, y es que con el Brasil no opera de esa manera. Estados Unidos acepta en el tratado comercial que tiene con Río de Janeiro, que Río de Janeiro no haga ninguna diferencia en ninguna parte de su territorio, pero tampoco con Portugal. Es decir, las relaciones comerciales con Portugal están exentas de la valía o de la aplicabilidad de la cláusula de la nación más favorecida, ¿no? Entonces, este es un tema realmente muy importante, muy complejo, muy poco tratado, sobre todo por esta dificultad en comprender cómo opera una cláusula de la nación más favorecida. El papel de Gran Bretaña durante el Congreso, fíjese, los informes que mandan los representantes ante el Congreso de Panamá son interesantes, sobre todo porque dejan entrever el papel que quiere jugar Gran Bretaña en ese contexto. Durante varias de las sesiones se opone a que vaya a haber una invasión a las islas del Caribe y de Cuba y Puerto Rico. Se opone junto con Estados Unidos. Claro, no está Estados Unidos ahí para decirlo, pero se sabe que Estados Unidos está opuesto a eso. Se opone a una independencia sin indemnización. De hecho, insiste en que los hispanoamericanos paguen por la independencia. ¿Cuál es la lógica? Gran Bretaña está defendiendo, de hecho, los intereses que había discutido poco antes con Francia. Francia era un enorme acreedor de España. Esperaba que España obtuviera... Francia, no sé si ustedes tienen el dato, durante el Congreso de Panamá, España está invadida por Francia. No es la invasión anterior, no, esta es la deseada por la monarquía ibérica. Pero le debe enormes, cuantiosas cantidades de dinero que no puede pagar. ¿Quién podría pagar? América. Y es lo que está haciendo Francia con Gran Bretaña, pidiendo el apoyo de Gran Bretaña para que América Latina, Hispanoamérica, pague por la independencia. No se logra eso, aunque hay un tire y afloje en Panamá durante varias de las sesiones. No se logra eso porque poco antes había intervenido una noticia muy importante, se vuelve célebre en la época, que es el pago de Haití por su independencia. Haití era la primera república independiente del continente, pero es asfixiada permanentemente por la metrópoli, hasta que Haití decide pagar una cantidad fabulosa, 60 millones de francos, una cantidad inimaginable para la época. Luego Francia va a reducir de esa cantidad, ¿no? Pero es el pago que debe realizar Haití para poder ser reconocida oficialmente por la metrópoli, la antigua metrópoli. De hecho, tan está en las intenciones de España poder fructificar el reconocimiento, poder capitalizar el reconocimiento, que, por ejemplo, el reconocimiento de Chile interviene cuando Chile ocupa Lima durante la Guerra del Pacífico, no antes, ¿no es cierto? Y con Chile va a tener un reconocimiento aún posterior a ello. Sobre el papel de Gran Bretaña, estoy yendo más o menos por lo que espero recordar bien su pregunta. El papel de Gran Bretaña respecto de la independencia, quizás sobre los primeros años de México. No sé si estoy retomando su... Sí, yo digo que hay una contradicción. México se independiza como reacción al trienio liberal. Iturbide es un conservador. Ya no estará en el poder en ese momento, pero supongo que el espíritu de la nación es muy diferente a lo que pasa en Sudamérica, donde hay un vínculo muy claro con Inglaterra y con los liberales, ¿no? Sí. Incluso precisamente por ese trienio liberal no se manda el ejército que iba a acabar con la independencia. Entonces,
dos independencias tan opuestas tenían que chocar, dos conceptos tan diferentes de lo que era la independencia, tenían que haber chocado en ese Congreso, y supongo que ya condenaban a la no comprensión. El Congreso, me gustaría que abordara ese tema. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que usted dice. El trienio liberal va a jugar un papel muy importante en las relaciones con América Latina. Lamentablemente, se acaba, ¿no? Para el 23 ya nuevamente regresan las tensiones y eso va a precipitar la independencia o el final del proceso independentista, ¿no? Para diciembre del 24... Discúlpeme. El inicio lo facilita porque es el ejército, claro, que se iba a enviar a América Latina, el que toma el poder en España. O sea, el inicio del trienio es lo que facilita realmente la independencia. Pero lleva 11 años. Estamos hablando de 1821. La independencia empieza a desarrollarse desde 1810, ¿no es cierto? Quizá el caso de México no contribuye a tener claro el asunto, porque México es el único país que más o menos resuelve el problema de la independencia con una negociación con el duque de Anjou, ¿no? En el caso de Chile, Chile es un país que se queda independiente hasta 1814, luego viene el periodo en el que se recuperan los españoles, recuperan territorios, y en 1818 de nuevo son echados, ¿no es cierto? Quizá lo interesante de ese periodo entre 1810 y 1818, hasta cuando ingresa de forma victoriosa O'Higgins, sea la profunda radicalización que se da, que es casi similar en todo lado, más clara en el caso chileno porque es simple, es relativamente claro de ver. Es decir, Chile intenta su primera junta para apoyar al rey en cautiverio. Pero poquito después se va radicalizando, producto de las atrocidades cometidas por el ejército realista en el Alto y el Bajo Perú, al lado, ¿no es cierto? Y eso lleva a que en 1814 se tengan que retirar y pasar los Andes para irse a la Argentina para poderse proteger de la reacción española. Regresan finalmente en 1818, quizá si no hubiera habido un poco jugando con las hipótesis, si no hubiera habido el trienio liberal, hubiera durado más tiempo la guerra, pero no creo que hubiera terminado de otra manera, ¿no? Bueno, gracias. A ver, Mario. Sí, nada más para mirar esa. Primero que nada, gracias por la interesante presentación. Ha sido muy enriquecedor lo que ha presentado. Y quisiera, por curiosidad, conocer, no sé si lo identificas en el perfil de los representantes de las naciones. Yo creo que sería interesante conocer si hubo una consistencia a lo largo de los congresos o alguna diferencia o similitudes del perfil de los representantes. ¿Eran representantes directos del poder federal, del presidente, o eran de un congreso, algo mixto? ¿Cuál era el tipo de perfil? ¿Eran inicialmente militares, religiosos? Yo creo que sería interesante tener, no sé, un poquito identificado el perfil de los actores, tal vez para entender su dinámica o interés. Claro que Gracias. sí. Permítame hacer regresar aquí La pregunta sería, ¿cómo es posible que personajes de semejante relieve presentes en todos estos congresos hayan sido olvidados? Porque cuando yo ingreso a estudiar la integración en el siglo XIX, la gran mayoría de las biografías de los representados apenas mencionan su participación en los congresos. Sin embargo, casi en todos los casos son personajes ilustrísimos. Permítanme ir. Este es en el caso del Congreso de Panamá. La parte más oscura es de los que efectivamente asisten.
estamos ante personajes que son de una gran importancia política en sus respectivos países. Pedro Molina es un prócer de Centroamérica, Antonio Larrazábal, un sacerdote guatemalteco, una de las luminarias de ese país, aquel que va a representar a Centroamérica en las cortes, precisamente, de españolas cuando se intenta crear una confederación. Pedro Gual es el mayor canciller de la Gran Colombia, pero diría que para efectos prácticos es el mayor canciller colombiano del siglo XIX, ¿no? Es verdaderamente una de las apoteosis en lo que se refiere a conocimiento, manejo, control, compromiso de los procesos diplomáticos. Pedro Briceño Méndez es el testamentario de Bolívar, casado con la sobrina de Bolívar. Michelena participa en el primer triunvirato de México, después de la caída de Iturbide. Domínguez Manso es, por el contrario, un ayudante de Iturbide, pero opacado y realmente dominado, porque él va a ayudar sobre todo a Michelena, opacado, decía, por el general Michelena. Bamberg, el coronel Jan Bamberg, va a ser uno de los más importantes diplomáticos holandeses, va a llegar y va a establecer acuerdos con Centroamérica, va a fallecer en el África, buscando la reconquista de un territorio holandés. Vidaurre es uno de los personajes quizá más picantes de la época, tiene obras muy conocidas, es un personaje que en unas ocasiones apoya, en otras hace lo imposible por destruir la influencia de Bolívar. Y Manuel Pérez de Tudela es un importante, los dos van a ser cancilleres del Perú, y Pérez de Tudela es además uno de los antepasados de un canciller que estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú hace poco. Las representaciones en los otros congresos no son menores. Ustedes fíjense en el caso de los expresidentes, o por ser presidentes. En el Congreso de Lima, José Vallivian acababa de ser presidente de Bolivia. En el caso de Santiago, en el Congreso de Santiago, del Tratado Continental, ¿no es cierto?, Cipriano Segarra es una de las glorias de la diplomacia peruana. Antonio Varas es también una de las glorias de la diplomacia chilena. Quizá el último congreso sea el más interesante, o el que más fácilmente a nosotros nos diga algo, por la cantidad de personajes. Justo Arosemena es considerado hoy en día uno de el panameño de mayor relieve en su historia. Este año se conmemora el bicentenario de su nacimiento. El gobierno de Panamá ha organizado una serie de festividades con ocasión de su natalicio, y hay una buena cantidad de obras dedicadas a su persona. Él tiene un libro, sobre todo, la idea sobre la Unión Confederativa Hispanoamericana, que ha servido para la educación de varias de las generaciones de integracionistas. Manuel Montt había sido presidente, Pedro Alcántara también, y Leocadio Guzmán creo que lo va a hacer, no estoy seguro al respecto. José Gregorio Paz Soldán pertenece a una de las familias más importantes de la diplomacia peruana, ¿no? Los Paz Soldán van a estar al frente de la diplomacia de ese país durante medio siglo, ¿no? Personajes además de mucha importancia como intelectuales. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que pasó para que haya por ejemplo, en el caso de Justo Arosemena, sí, es conocida su presencia, pero la mayoría de los demás, por ejemplo, en el caso de José Vallivian, presidente de Bolivia, apenas figura la mención a algo que tendría que haber sido de
de renombre para él en su época y posteriormente. Creo que las dos guerras a las que acabo de referirme operan como una especie de fisura epistémica, ¿no? Como que se empieza a pensar de nueva manera las relaciones entre las nuevas repúblicas. Bueno, gracias. Tenemos a Mario. Habría que agregar ahí Sarmiento, que fue parte de... Sarmiento, hay un personaje. Sí. Es un personaje, permítame agregar nada más por la razón por la que no está presente. Él está en tránsito a Estados Unidos. Llega a Santiago, a Lima, asiste a las reuniones y está a la espera de la autorización que tiene que llegar de Buenos Aires. Se queda esperando indefinidamente hasta que prefiere retirarse de las sesiones al no tener autorización para continuar asistiendo a las sesiones. La autorización tendría que haber venido de Mitre, que nunca llega. Mario. Gracias. Muy interesante. Yo he leído todos tus libros porque Gracias. he leído para mi tesis doctoral, así que gracias, Andrés, te conocí. Él es el culpable. Sí. Y siguiendo tu método, de hecho, me fui también a los archivos históricos y sobre todo los archivos diplomáticos. Y por eso yo tengo dos preguntas. Uno, en uno de tus slides pusiste, cuando explicas cronológicamente los congresos, pones que a partir del Congreso de Lima hablas ya de identidad, ya no es panamericana, sino hablas de identidad latinoamericana y luego dejas el término ahí. Entonces mi pregunta es un poco osado eso, ¿no? Yo creo que personalmente no podríamos hablar de identidad latinoamericana en esa época. Entonces simplemente quiero saber por qué lo pusiste. Sí, muy bien. Sabiendo que es historiador, ¿sabes? O sea, Sí. por algo lo pusiste, entonces quiero saber por qué lo pusiste. Y luego, como te he leído, me sorprende que ahora, por eso quiero saberlo, ¿cuál es la relación? ¿Por qué hablas de boicot de Estados Unidos al Congreso de Panamá? Porque si uno contextualiza el peso de Estados Unidos en esa época es realmente insignificante, es una nación recién independizada, donde es más, ni siquiera tiene un carácter hegemónico ni continental, porque además se suscribe a unos territorios apenas en las costas, ¿no? En todo caso me enfocaría en el peso de Gran Bretaña, pero también haciendo hincapié, ya que has mencionado la Carta de Jamaica, como bien recordarás, el propio Bolívar, en el Congreso de Panamá, como bien has especificado, pues creo que no es menor, ¿no? Y la gente no lo sabe, eso de que se invita a Reino Unido y a Brasil, y es verdad que se les acepta la invitación, pero las propias cartas dicen, pero que sea en carácter de observadores, ¿no? En el caso de Brasil yo creo que era claro porque además en ese entonces todavía era un periodo entre imperios y imperio, ¿no? como tal, y la administración que tendría que velar por el seguimiento del tratado, que sería la Cancillería, pues era un poco complicado si se considera que esa doctrina Monroe, que busca que no haya interferencia de los europeos, pues podría tener vía Portugal, ¿no? Pero que también la doctrina Monroe es también sobrevalorada, porque en esa época, como bien sabes tú también, ¿no? Hablando de la contextualización, ¿no? La doctrina Monroe nunca fue una doctrina en sí, ¿no? Fue una locución de Monroe en el Parlamento, nunca fue una política de Estado, nunca pasó a ser un documento interno de la política exterior o de la Secretaría de Estado, por tanto como política nunca fue, ¿no? Entonces, mi pregunta, teniendo estas variables contextualizadas, es ¿a qué boicot te refieres que hizo Estados Unidos al Congreso de Panamá? Sí. Lo que pasa es que he estado revisando varias cosas, por ejemplo las fechas no la primera vez que se cita la palabra América Latina, porque esta pertenece más bien a Torres Caicedo y es por los años 50. Pero el momento en el que empieza a enunciarse a Brasil como parte de una comunidad,
Durante este Congreso, el de 1846 a 47, hay reales esfuerzos de que Brasil se integre a esto, ¿no? Tienes toda la razón si nos vamos para el lado estrictamente nominal. Es decir, de América Latina no se puede hablar antes, pero este deseo como de que haya deseo, o más que un deseo, ya la conciencia de que hay como una pertenencia a algo, ¿no es cierto? En el caso también del boicot de Estados Unidos, relativo boicot, para mí ha sido muy importante el descubrimiento de las cartas de William Tudor. Les decía, son 30 y tantas, 32, si mal no recuerdo, las cartas que sí se dieron a conocer, pero son 75 en total. Y en la edición de Manning no figura ninguno de los anexos. Anexos que son sumamente importantes porque a veces son de 20, 30 páginas en el caso de la documentación original, ¿no? La que figura ahí. ¿Eso diría de que es Estados Unidos? No, pero cambia un poco la percepción que uno puede tener sobre la posición de Estados Unidos, teniendo en cuenta algo que en su momento a mí me llamó la atención mucho de la situación estadounidense, y es el papel que los diplomáticos tenían estadounidenses tenían en la formulación de política. Era más individualizada, es como si los cónsules, los embajadores, ellos pudieran realmente concretar la parte de definición de estrategia, ¿no? Tenía un poder mucho mayor del que podríamos imaginarnos a partir de ahora, ¿no es cierto? Ahora, luego está el hecho real. Estados Unidos no participa en el Congreso de Panamá, no tiene presencia, pero están esas instrucciones a las que me remito nuevamente, que da Clay a sus plenipotenciarios, en las que hace como una especie de ejercicio de futura potencia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva dice claramente que deben oponerse a una confederación. Al mismo tiempo sabemos, sin embargo, que Clay ya estaba en la seguridad de que sus plenipotenciarios no iban a llegar a las conferencias de los confederados, porque había tardado muchísimo tiempo el Congreso estadounidense en aprobarlos, que iban a llegar solamente a las conferencias de los neutrales. Entonces, habría que poner un poquito de agua a ese vino, ¿no? No es tan clara la situación. Sobre la doctrina Monroe, en efecto, es una simple declaración, pero lo que prima para la definición de su papel al que acabo de referirme es que los hispanoamericanos, cuando enuncian la primera agenda del Congreso de Panamá, dicen, entre otras cosas, que Estados Unidos se comprometa al cumplimiento de esta política que ellos solitos han dicho, que se espera que Estados Unidos, porque no se olviden, cuando se hace la convocatoria todavía estamos en la guerra de independencia, y pasado eso todavía se piensa que no va a ser España capaz de llevar a cabo una conquista, pero sí la Santa Alianza, ¿no? Sobre todo estamos pensando en Francia. Entonces, la necesidad de que Estados Unidos deje de ser un país aislacionista, con una política muy bajo control de intereses propios, etcétera, etcétera, es vista como un objetivo legítimo en ese momento, ¿no es cierto? Ahora, entonces, volviendo a algo que había mencionado hace un momento, es entonces que pude observar de que la doctrina Monroe tuvo un papel muy poco importante. Va a ser después de las conflagraciones entre los latinoamericanos que esta va a surgir, ¿no es cierto? Va a ser utilizada por Estados Unidos. Pero independientemente de eso, es claro para Estados Unidos desde el comienzo, pide Clay a sus representantes que por favor expliquen a los hispanoamericanos de que esta es una política de Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir de que se establezcan otras potencias en América, ¿no es cierto? Pero no lo obliga al país con nada a las nuevas repúblicas, ¿no?
quiere dejar eso en claro. Sobre la importancia que tenía Estados Unidos en ese momento, concuerdo, precisamente. Vayamos incluso a algo que nos pueda dar una imagen más concreta de lo que podía ser Estados Unidos en esa época. Estados Unidos, por ejemplo, no se opone claramente a la independencia de Cuba y Puerto Rico. Están los dos países, Colombia y México, que incluso llegan a tener un tratado para la independencia, y además se llevan el objetivo al Congreso de Panamá, independizar a la isla y a Puerto Rico, ¿no es cierto? No a República Dominicana, que es un caso aparte, pero a estas dos islas sí. Pero Estados Unidos sabe que no puede conquistar estas dos islas, sobre todo Cuba, que es la de su mayor interés, ¿no es cierto? Va a esperar a que, como se dice en la literatura de especialidad, va a esperar a que España esté lo suficientemente débil para arrancársela, pero no hace ningún esfuerzo directo para apoderarse de esas islas en el momento de la independencia, ¿no? Creo que en uno de mis libros llego incluso a hacer la contabilidad de los barcos, ¿no?, que tienen cada uno de las partes ahí. Estados Unidos no podría haber hecho frente a una coalición colombiano-mexicana. Además de que Gran Bretaña no se le hubiera permitido. Además que Gran Bretaña no lo hubiera permitido, ¿cierto? Usted habló de 4 temas que tenía el Congreso de Panamá en 1826. Uno de ellos es la política exterior, la defensa común, el comercio y el arbitraje. Con respecto a la defensa común, en esos documentos que usted investigó, esas fuentes primarias, ¿cuáles eran los planteamientos que hacían los plenipotenciarios en materia de defensa común? Había cuenta de que la amenaza era España, como usted lo puso en el gráfico, pero también detrás la Triple Alianza, que estaba a favor de España para la recuperación, la reconquista de las repúblicas independizadas. ¿Cuáles eran los planteamientos que hacían esos plenipotenciarios en cuanto a un modelo de defensa común? Y por otra parte, bueno, esto es un comentario, yo tengo entendido, yo no soy historiador, pero la Gran Colombia jamás existió. Lo que existió fue Colombia, simplemente, como una idea mirandina. Claro. Tiene su basamento en el pensamiento mirandino y lo toma Bolívar. Entonces, y cuando muere Bolívar dice: colombianos, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo el sepulcro. No dice gran colombinos, dice colombianos, porque Colombia es la Nueva Granada, la actual Colombia, que era el virreinato de la Nueva Granada. Gran Colombia es un invento para los manuales escolares, tengo entendido yo. Entonces en esa época se hablaba de Colombia y de colombianos, integraba el virreinato, no me acuerdo cuál era el nombre que tenía Quito, porque no era Capitanía General, el virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Eso era Colombia, un concepto completamente nuevo. Sí, totalmente de acuerdo. En realidad se utiliza el concepto de Nueva Granada de la Gran Colombia para diferenciarlo de la actual Colombia, pero todos sabemos de que era Colombia. No pudieron haberse puesto ellos un nombre como ese, Gran Colombia, cuando ellas eran toda Colombia, ¿no? ¿Cuáles eran las propuestas defensivas? El modelo lo establece, es decir, estamos ante una confederación anfictiónica. Su característica principal es de que no se mete en los asuntos internos de los países, sino que los coaliga. De hecho, para el periodo helénico de la Confederación es claro, se trata de ligas, los coaliga, ¿no es cierto? Tienen un ejército común, tienen una política exterior común resultante de precisamente el tener una convergencia defensiva, y en el caso del Congreso de Panamá llega a constituirse en un tratado. De hecho son dos,
¿no? Primero, que es una convención de contingentes general, pero después aparece un tratado, un convenio sobre el artículo 2 del contingente de la convención de contingentes, que es precisamente le dice secreto, ¿no? Es un tratado secreto. Es la conquista de la independencia de Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué es secreto? De hecho, parece no haber razones muy de peso. Es decir, parecería que los confederados querían hacer más alboroto que otra cosa, ¿no? Dejar a entender de que había una convicción firme de partir a la independencia de Cuba y Puerto Rico. En algún momento se piensa en que esas fuerzas confederadas vayan a estar dirigidas por Bolívar. En el caso de México, hay uno de los próceres de la independencia mexicana, Manuel Bustamante, propone que sea Bolívar el gran líder, el gran general de esos ejércitos. Pero no hay una definición concreta al respecto. De hecho, en las negociaciones de Panamá, lo que ocurre es que las delegaciones de Colombia y del Perú llegan a tener fricciones, sobre todo en lo que se refiere a la definición de los ejércitos. Les había hablado hace un momento de Vidaurre, del peruano Vidaurre, y la gran animosidad, la gran rivalidad que él tiene con Pedro Gual en Panamá. Habría que recordar nada más un par de cosas. Más o menos en julio de 1825, es decir, un año antes, llegan a Panamá Vidaurre y José María Pando, por parte del Perú. Son los primeros en acudir. Gual y Briceño Méndez van a llegar recién en diciembre, ¿no? con un enorme retraso. Para ese momento, Vidaurre va a redactar un gran proyecto de unión confederativa, que está muy cercano al modelo alemán, por cierto. A la llegada de los colombianos se dan una serie de desencuentros entre ellos y Vidaurre más o menos se retira de las discusiones y ya no quiere seguir en el enfrentamiento que parece haber tenido contra Gual. En todo caso, el hecho es de que la idea de un ejército colectivo empieza a disminuirse y se disminuye por el lado más importante, es decir, el de los apoyos. Cada uno de los países ofrece menos tropas al ejército colectivo, tanto que al momento de firmarse los tratados y enviarse una copia de ellos a través de Briceño Méndez a Bolívar, Bolívar dice de que con esto no se puede defender a Hispanoamérica. Y le pide a Briceño Méndez de que no los pase al Congreso para su ratificación antes de que él llegue, ¿no? Finalmente van a ser ratificados, pero va a ser el único país en realizarlo. Gracias. Y la última pregunta tenemos ahí. Me gustaría conocer los fundamentos ideológicos, los fundamentos filosóficos o humanísticos que tenía esta persona, en especial Bolívar, para aplicar ese proyecto. Se tiene que tener un basamento ideológico, no solamente en esa independencia, unión, sino que también se tenían ideas europeas o ideólogos latinoamericanos. ¿Cuáles eran sus fuentes ideológicas para llevar a cabo este proyecto? Gracias. La pregunta es vasta, ¿no? La respuesta también lo tendría que ser. Porque tendríamos que empezar por una definición de lo que él comprendía como necesidad de unión, la necesidad de unión hispanoamericana. Creo que en su caso resultaba no tanto de una ideología como de una percepción
de la enorme vulnerabilidad de las independencias aisladas que se estaban llevando a cabo, ¿no? Él hace a todo lo largo de su trayectoria hace énfasis en ese aspecto, no solamente en lo que dice, sino también por las cosas que él elige hacer. Cuando él está en el Perú, él decide dejar un gobierno de un país que está relativamente estable, después de haber echado a los españoles, ¿no es cierto?, deja un triunvirato, y él se va a continuar con la independencia, esta vez del Alto Perú, ¿no?, para ver cómo puede constituir ahí la última, puede lograr la última liberación, por así decir, de Hispanoamérica. La pregunta y el tema me permiten tomar algo que la literatura peruana, sobre todo, no parece aceptar del todo, y es Bolívar no quiere la independencia de Bolivia. No le interesa. ¿Cómo podría él promover la independencia? O sea, la mayor debilidad, por así decir, de aquello que él observa que debe unirse para poder hacer frente. De hecho, pero no es concluyente respecto de las indicaciones que le da a Sucre hasta que se entera por Sucre de que ya se ha convocado a una asamblea, y esa asamblea necesariamente va a votar por la independencia. Si los dejaban hacerlo, pues obviamente que sí iba a ser el caso. Pero él tiene una reacción negativa, y se ve que enseguida, a partir de la creación de Bolivia, él empieza a pensar en la Confederación Andina, y una Confederación Andina más o menos dibujada en aquello que el mariscal Santa Cruz intentará hacer después. ¿A qué me refiero? Bolivia, que tenía una ponderación pequeña, ¿no es cierto?, participaría a parte entera. El Perú se dividiría en 2 estados y Colombia en 3, ¿no es cierto?, para que entre todos formen la llamada Federación Andina, ¿no es cierto? La idea es siempre ver de qué manera se unen para fortalecerse respecto de una exterioridad juzgada hostil. Permanentemente en la preocupación de Bolívar de cómo hacer viable la independencia, de cómo hacer viable podría decir, una independencia que no fuera a determinar ni el empobrecimiento, ni la debilidad, ni la falta de éxito de estos países. La conclusión que yo daría respecto de los ensayos de unión de Bolívar es que estos son la parte esencial del proceso de independencia. No es un elemento exterior, participa de ello. Es la independencia en esa forma, ¿no es cierto?, con los distintos estados, las distintas repúblicas que lo conforman, etcétera, etcétera. Pero la idea es de que la independencia puede lograrse a través de una unión, ¿no? O es un elemento, la unión es un elemento componente esencial de la propia independencia. No sé si me acerqué a lo que me estaba preguntando. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Germán. Y entonces pasamos a un grupo. Gracias a todos.